Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios de que podemos estar reunidos pues nuevamente en este miércoles, ¿no? En nuestro habitual servicio de mitad de semana. Damos gracias a Dios. Pues oremos. Padre Santo, nos acercamos a ti con un corazón agradecido porque permites que nuevamente podamos estar reunidos acá aprendiendo más de tu palabra, Señor. Señor, también no podemos dejar de orar y clamar, Señor, por la situación por la que está pasando nuestro país y el mundo entero, Señor, por esta pandemia del COVID-19. Señor, te pedimos que tu misericordia, que tu gracia y tu bondad, Señor, se manifieste en todo momento, Señor. Personas que están sufriendo mucho, personas que están pasando necesidad, ten misericordia, Señor, y darnos también un espíritu de solidaridad y empatía para identificarnos con las personas que están pasando necesidad, Señor. También al mismo tiempo oramos, Señor, para que nos des el discernimiento adecuado, para que podamos pues captar el mensaje que tú tienes para el mundo, el mensaje que tienes para la nación, el mensaje que tienes para la iglesia, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos asimilarlo, que podamos ver, que podamos cambiar, que podamos, Señor, darnos cuenta de lo que tú estás hablando, Señor. Danos ese discernimiento y también esa capacidad de buscar tu rostro, buscar tu dirección, buscar tu guía, Señor. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y también te pedimos pues que tengas el total control de todo lo que hablemos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, el mensaje de hoy lo hemos tratado o lo hemos titulado Cuando la paz se interrumpe. Vamos a leer el Salmo 42, 11, ¿no? El Salmo 42, el verso 11, y nos dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este Salmo 42 es muy interesante porque el tema que trata aquí es la angustia y el abatimiento que estaba sufriendo el salmista, junto con un anhelo muy profundo del salmista hacia Dios y también una nostalgia por el templo. Eso es en el contexto en el que fue escrito este salmo. Pero estos versículos que este versículo que acabamos de leer, pues nos muestra tres cosas, y eso lo vimos la semana pasada. Nos muestra tres cosas. En primer lugar, la paz interior del creyente. Pero uno lo lee y dice, ¿pero en qué momento dice de la paz? Es que el salmista, o sea, David, cuando escribe este salmo, esa no es la situación normal de David. David siempre tenía gozo, tenía paz en su corazón. Pero en algún momento, pues, late muy rápido su corazón, la paz fue interrumpida, ¿no? Y entonces él dice, ¿por qué te abates, alma mía? Entonces hay una paz del creyente, una paz que está implícita en lo que hemos leído en este salmo. Y eso lo hemos explicado. Es una paz interior, es una paz que siempre Dios quiere que tengamos. Eso estuvimos conversando la semana pasada. Hay un compromiso, hay un compromiso de parte de Dios, un compromiso de parte de Dios Hijo y un compromiso también de Dios Espíritu Santo. Y eso lo explicamos la semana pasada. Después también este salmo nos hace ver que esa paz puede ser interrumpida, ¿no? Y puede llegar a estar abatida y turbada. Eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Y también pues vemos en este salmo que los creyentes también no tendríamos motivo para desanimarnos. Y eso lo vamos a explicar la próxima semana. Entonces, esa paz interior que lo hemos tratado la semana pasada, es posible pues que esa paz sufra una interrupción y que el creyente pues se pueda sentir desanimado y abatido. Estas dos palabras del Salmo pues expresan esa verdad: abatimiento y turbación. Abatimiento y turbación.
Estas son dos expresiones que desde desde la humanidad, pues vemos de que las personas se sienten muchas veces así, turbadas y abatidas, ¿verdad? Y también cuando leemos las Escrituras, continuamente vemos que muchos hombres de Dios incluso han sufrido y han estado en esa situación. Y el Espíritu Santo pues nos ha provisto un salmo y también oraciones, ¿no?, dirigidos a quienes están pasando esta situación. Y vamos a darles una revisión muy rápida. Por ejemplo, el Salmo 102, denominado Oración de un afligido. Y este refleja pues cuando uno está angustiado y este salmista pues derrama su corazón de lamento, ¿no?, ante Jehová. El Salmo 119, el verso 125 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Entonces expresa un abatimiento profundo. El Salmo 119, el verso 28 dice: se deshace mi alma. O sea, este hombre estaba totalmente en angustia. En Cantares 5:6 decimos, la sulamita dice: y tras hablar salió mi alma. Y esa expresión pues lo dice cuando su amado esposo pues se va, la deja. Entonces ella también se encontraba así y eso expresa. El Salmo 143, el verso 4, dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. En este salmo el salmista pues siente en su dolor que su vida está postrada, que está en tinieblas como las personas desfallecidas, las personas fallecidas. Su espíritu está angustiado y su corazón está desolado. Y esto, pues, cuando uno lee este verso 4 del Salmo 143, nos puede dar, pues, una imagen, nos da una imagen de alguien que está atravesando una profunda crisis, una adversidad pues extraordinaria y también una dificultad pues formidable, una dificultad tan grande que lo invita pues a reflexionar y a estar en un estado de depresión, de desánimo, de abatimiento, ¿no? Como vemos, pues las Escrituras nos detallan cómo muchos hombres de Dios pues se han encontrado. Qué diferente es cuando venimos a veces y encontramos a unos hermanos en la iglesia, cuando les preguntas y le dicen: ¿cómo te vas? ¿Cómo te va? Y dicen: muy bien, en victoria, sí, que sí. Bueno, hay que declararlo, pero hay que declararlo, pues, pastor. O sea, pensando que el decir la verdad, cómo te sientes, significa falta de fe. Que muy lejos de la verdad, muy lejos, ¿no? Y a veces el hecho de no expresarlo, de no guardarlo, pues te hace sentir mal y te hace más difícil salir del estado en el que te encuentras. En las Escrituras nos dicen todo lo contrario. Muchos ejemplos, podemos hablar como los hombres de Dios pues derramaban su corazón y fueron totalmente sinceros al Señor, ¿no? Por ejemplo, un caso de ellos es Ana, la esposa del Cana, cuando entra al templo y derrama su corazón, y dice, derrama su corazón en amargura de espíritu. O sea, él le expresó al Señor cómo se sentía. No se sentía que pues, no podía dar hijos, se sentía que de repente estaba pues no se sentía como una mujer realizada, se sentía una mujer despreciada, porque en ese tiempo pues es que si no tenías hijos la consideraban como una mujer que no servía pues para nada, ¿no? Entonces ella abre su corazón así y expresa al Señor cómo se siente y el Señor la oye. Muchos casos vemos así. Entonces siempre debemos ser honestos y de repente buscar a alguien y confesar su situación en la que se encuentran y de ese modo obtener palabras de consuelo, palabras de ánimo que nos ayuden a salir de la situación. Vamos a ver ahora cómo nos afecta el no expresar a alguien o de repente tener algunos conceptos equivocados que lejos de hacernos salir de la situación en la que nos encontramos, en ese desánimo, en ese abatimiento, pues más bien profundizamos en ellos. Entonces,
en esta noche vamos a tratar 4 puntos. Primero, por ejemplo, vamos a ver hasta qué punto se puede desanimar un creyente. ¿Hasta dónde podemos llegar? Segundo, ¿cómo se puede llegar en ese estado de agradecimiento? Realmente también, o sea, hasta cómo nos ha influenciado tanto que cómo reaccionamos frente a eso. Tercero, cómo estos desánimos pueden coexistir con la gracia y la bondad recibida. Y por último, cómo pueden curarse y remediarse estos estados de ánimo. Entonces vamos a ver el primer punto. ¿Hasta qué punto se puede desanimar un creyente? Entonces vamos al Salmo 77, el verso 3, y dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Este salmo es muy interesante porque en medio del dolor el salmista se conmovía, se quejaba, su espíritu desmayaba, no podía dormir, estaba quebrantado y mudo. Y él dice: no me acuerdo de mi pecado y me siento turbado, sino lo que él expresa es que es de Dios el quien se acuerda. Y es más, no solo se siente turbado, sino que dice: me lamento y mi espíritu desmaya. Cuando llega la promesa, llega la misericordia, llega el consuelo, él rehúsa también aceptarla. Y por eso dice en el verso 2, mi alma rehusaba ser consolada. La confusión del poeta, pues, llega a ese extremo por estar pensando que no había compatibilidad, ¿no?, de una reconciliación entre el pasado glorioso de su pueblo y los problemas presentes que estaban viviendo. Y muchas veces también nos pasa eso. Pensamos que hemos tenido épocas tan grandes, épocas que no hay reconciliación en el momento en que nosotros estamos viviendo. Un momento difícil, un momento en que de repente perdimos todo, en un momento en que nos sentimos cargados, un momento en que sentimos que como que Dios ya no está con nosotros. Y este pasaje, pues, muy claramente nos ilustra que un creyente, pues, puede estar tan desanimado y abatido que puede llegar al punto a rehusar la misericordia y el consuelo de Dios. Hasta ese punto podemos llegar. Qué importante es salir del desánimo y del abatimiento, porque podemos llegar hasta rechazar el consuelo de Dios. Segundo, ¿cómo se puede llegar a ese estado de desánimo? Vamos a leer el Salmo 102, el verso 4 y 11. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho en las soledades. Velo y como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. La situación del salmista aquí, pues, es crítica. Lo hiere la enfermedad, lo afecta la soledad, le angustia el acoso que sufre de la comunidad, le mortifican las injurias de sus enemigos. Entonces, el poeta en sí, pues, está en desolación, está en desesperanza, sus días como que se consumen, sus huesos se queman, el corazón se seca y además se siente solo y que sus días son como una sombra. No solamente está, pues, desanimado y rehúsa el consuelo, sino que su alma rehúsa cumplir con las disciplinas espirituales y reniega de sus obligaciones
actuales. ¿Cuántas veces o a muchos hemos podido llegar a ese extremo? De sentirnos tan mal que no queremos hacer, que no queremos practicar nuestras disciplinas espirituales. Un creyente puede pues llegar a ese estado. ¿Cuándo? Cuando hay un ambiente físico y psicológico de dolor y de preocupación. Es una dinámica pues de insanidad física y emocional, y el hombre se encierra en sí mismo. Un creyente puede llegar hasta ese extremo, donde ya rehusas la ayuda de Dios y también tus prácticas espirituales no las realizas y reniegas de la situación en la que te encuentras. Tercer punto. ¿Cómo estos desánimos pueden coexistir con la gracia y la bondad recibida? Los desánimos de una persona que es creyente puede llegar pues a coexistir con la gracia de Dios y la bondad recibida. Vamos a Jeremías, el capítulo 20, los versos 7 y 9. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías, este santo de Dios, había sido probado por el sufrimiento. Falló a Dios y le culpó al Todopoderoso por los insultos y los sufrimientos que padecía. Él había recibido 39 latigazos. Había permanecido pues en el cepo toda la noche y la multitud se había burlado de él. Así, todo eso había experimentado Jeremías. Por eso se encontraba abatido, por eso se encontraba desesperado. Más aún, cuando el Señor lo llama, no le dijo que todo esto sucedería. Entonces, por eso él acusa a Jehová de haberlo seducido. O sea, que lo había no engañado, sino que lo había motivado, que lo había inducido a que acepte pues el llamado. A Jeremías le pareció desde su punto de vista que su vida era un total fracaso y que su labor era en vano. Así que él se sentía destrozado por haber desperdiciado su vida por nada. Tomó la decisión de dejar de hablar la palabra del Señor, como era su deber, y para lo cual él había sido comisionado. Él debió hacer eso, pero se convirtió eso en un fuego ardiente metido en sus huesos, que trató de sufrirlo, que trató de no hacerlo, pero no pudo. Este hombre santo y piadoso estaba siendo tentado y se sentía, ¿qué cosa?, muy desanimado, y así lo manifestó. Veamos cómo este hombre de Dios pasa del ánimo al desánimo. En Jeremías 20:13 dice: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de malo de los milagros. Entonces hay una expresión, un momento de gozo, de alto, y dice: que alaben todos al Señor, alaben, porque ha librado el alma del pobre, ¿no?, de malo de los malignos. Pero inmediatamente, ¿qué sucede en el verso
14 y 15 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito, maldito el hombre que me dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo de varón ha nacido, haciéndose alegre así mucho. Vemos un cambio tan repentino. Bueno, hoy día le llamarían esto un hombre bipolar, ¿no? Como que de la alegría pasa a la tristeza de un momento determinado, o de la tristeza pasa a alegría, y no entienden por qué. Es un cambio repentino que pasa pues del ánimo al desánimo. ¿Ha habido alguien piadoso y de repente conocedor de la gracia de Dios que estuviese tan desanimado y tan abatido, así, igual que Jeremías? ¿Habrá alguien más? Claro que sí. Vamos a ver el caso de Job. Job, por ejemplo, en el capítulo 3, el verso 20 y 21 dice: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la busquen más que los tesoros? Para entender esto, pensemos esto. ¿Quiénes buscan oro? ¿Quiénes buscan plata? Quienes buscan oro y buscan plata, pues trabajan laboriosamente, afanadamente. Y Job está diciendo lo mismo y está parafraseando: estoy tan afligido, estoy tan angustiado, y es tan grande la amargura que hay en mi alma, que ansío la muerte y cavo buscándola como si fuese un tesoro enterrado. Un creyente puede fácilmente llegar también a esos estados de ánimo. Entonces aquí encontramos una enseñanza, o aquí encontramos una gran pregunta. ¿Por qué Dios permite que su propio pueblo, que son sus hijos amados, lleguen a tal extremo de desánimo y que su paz interior sufra interrupción? ¿Por qué? Vamos a tratar de dar respuestas bajo dos perspectivas. Una en términos generales y otra en términos específicos. ¿Por qué Dios permite que esta paz se interrumpa? En términos generales, podríamos afirmar que es para el bien de sus hijos, ¿no? Para su bien tienen paz y consuelo, pero también para su bien carecen de paz y de consuelo. Pastor, ¿qué estás hablando? Pues no te entiendo. O es chicha o es limonada. Mire, vamos a poner algunos ejemplos para que lo entiendas. Por ejemplo, la estrella que guió a los magos cuando Jesús nació. Esa estrella aparece repentinamente y los magos lo miran. Su primera aparición los lleva a Cristo y después como que desaparece, ¿no? Su retirada, ¿qué hizo? Que ellos vayan y que indaguen y que sean diligentes en buscarlo. Fueron a Herodes, fueron a la ciudad a preguntar. Y le preguntaron: ¿dónde está? ¿Dónde está el rey que ha nacido? El hecho de no mirarla, pues la estrella hizo que ellos buscaran diligentemente. Entonces, bajo esa perspectiva, pues cuando uno pierde la paz, cuando uno pierde el consuelo, pues inmediatamente vamos a ser diligentes para poderlo buscar. Miren, otro ejemplo también que nos hace ver esto es cuando Cristo se escondió de su madre, ¿no? Cuando tenía 12 años. Su madre, María, lo buscó diligentemente y cuando lo encontró se alegró más, ¿verdad? La ausencia del Hijo, y su presencia y el temor de la madre de Jesús, ¿no?, en buscarlo, pues cuando lo encuentra a su hijo, eso le dio consuelo. Y eso fue bien, fue el bien para María. La ausencia de su hijo, por ejemplo, aumentó
y sacó a la superficie ese deseo de la presencia de su Hijo, aumentó y sacó pues también a la superficie el gozo que él ya sintió cuando miró a su Hijo. Igual también, cuando estamos pasando y hemos perdido la paz interior y el consuelo, tenemos que mirar, buscar, como que sentimos que Jesús está lejos. Entonces nos hace buscarlo diligentemente. Y cuando lo encontramos, encontraremos el verdadero gozo y nuevamente volverá a nosotros la paz interior. Entonces, aquí hay una enseñanza que tenemos que aprender. Cuando Dios se ausenta de nuestro lado, tenemos el testimonio de nuestro amor hacia Él en nuestro deseo de que Él regrese. Y cuando está presente, tenemos el testimonio de su amor hacia nosotros en el resplandor de su rostro. De modo que resplandezca o no, si tenemos consuelo o como si no, pues ambas cosas son para nuestro bien. Bien, entonces ahora vamos a hablar, hemos hablado, esto sería un motivo específico, Dios permite que suframos porque es para nuestro bien, ¿verdad? Pero también hay términos específicos, porque hemos hablado del término general, ahora hay términos específicos, porque Dios permite que suframos, en primer lugar, para ser fortalecidos solamente en Él. En Oseas 11:4 nos dice: con cuerdas humanas os atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos la comida. El cuidado de Dios se ve en la manera como Él atrae a su pueblo. Y dice con cuerdas de bondad, con cuerdas de amor y también con compasión divinos. Pero el hombre no reconoce su amor y tampoco reconoce su bendición. Entonces, Dios en el trato con sus hijos, entonces se ajusta a las diversas situaciones por las que cada uno de nosotros pasa. Se rebaja hasta su altura y obviamente es condescendiente con nuestras debilidades. ¿Cuál es la tendencia del hombre? La tendencia del hombre es acudir a Dios en segunda instancia. Primero tú tienes un problema, pues acudes al abogado, acudes al profesor, acudes a tu jefe, a cualquiera acudes primero. Y esto es la tendencia del hombre. A Dios acudes en segunda instancia. Siempre que el hombre encuentre plenitud en una criatura, no va a acudir a Dios. Pero una vez que descubre un vacío en la criatura o en la disciplina espiritual o en medio de la gracia, recién contemplará a plenitud de que hay un Dios. Siempre que el hombre encuentre fuerzas en otra parte, no se va a fortalecer en el Señor, su Dios. Porque así es la naturaleza del hombre. El hombre siempre tiende a buscar, a tratar de solucionar sus cosas en su propio orgullo, en otras personas, y no en Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios ama a sus hijos. Entonces, Él permite que pase pues una nube cargada de lluvia y produzca desánimo, para que sus corazones se turben, para que sus almas se desanimen y para que se puedan fortalecer solamente en Él. Por eso Dios permite que perdamos esa paz interior. Segundo, también la paz interior y la serenidad son un bien valioso para Dios. Y Dios trate de que eso se aumente, que sea muy preciado para nosotros. Las bendiciones comunes y extraordinarias se pierden y se vuelven a encontrar,
Pero cuando se pierden y se encuentran, pues se convierten en extraordinarias, ¿no? ¿Cuántas veces tú, por ejemplo, has estado trabajando, has estado laborando, has estado haciendo muchas cosas, ¿verdad? Perdiste el trabajo y te desesperaste, estuviste abatido, estuviste desconsolado, pero de repente encontraste el trabajo y sientes pues que esto, vuelves a paz y incluso comienzas a valorar más el trabajo que has recibido, ¿verdad? Eso sucede pues. La interrupción de una bendición ordinaria y después encontrarla, después la eleva a su categoría a extraordinaria. Mientras alguien tiene paz interior y serenidad del alma ininterrumpidas, le parecen bendiciones comunes. Y el fruto de la misericordia normal de Dios no la valora. O sea, mientras que nosotros siempre estemos en un estado de una plenitud, de una paz, de una tranquilidad que no es interrumpida, pues la vamos a estar viviéndola, contemplándola, pero no la vamos a valorar. No la vamos a valorar. E incluso esa misericordia de Dios que tiene para con nosotros también no la vamos a estimar mucho. Si durante un tiempo la paz interior sufre una interrupción y el alma es zarandeada por Satanás, entonces, y luego recupera la paz, expresará: ¡qué grande y misericordioso es mi Dios! Dios en determinadas ocasiones aumentará el precio de la paz interior, haciéndola pasar de una bendición ordinaria a extraordinaria. Y ello lo logrará permitiendo que por un tiempo caigas en desánimo y que tu paz sea interrumpida. Tercero, Dios también es un Padre amoroso que le gusta tener todo el amor de sus hijos. Dios no quiere que sus hijos amen más la bendición que al dador de la bendición. El gozo, la paz y el consuelo no son sino bendiciones recibidas por Él, y eso es por gracia. Pero muchas veces nos centramos y estimamos más las bendiciones, buscamos más las bendiciones que a Dios mismo. Esto me hace recordar a Isaac y a Abraham. Abraham tuvo su hijo a los 99 años, ¿verdad? Yo me imagino cuando él mira a su hijo, la paz, el gozo, estaría tan contento, tan feliz con él, ¿no? Que todo el tiempo pasaría con él y sus ojos ya estaban mirando qué cosa, la bendición. Y miraba, se deleitaba en la bendición. Y Dios, ¿qué le dijo? Sacrifícame a tu hijo. Cuando Dios mira que los hijos quieren más las bendiciones que a Él, pues obviamente hará algo para que te dejes de fijar en esas bendiciones, o te las quitará, ocasionando que tu paz sea retirada y que se interrumpa para que lo busques a Él. También Dios interrumpe la paz para que sus hijos maduren y sean perfeccionados. El consuelo es la leche que alimenta, pues, la paz, ¿verdad? El consuelo, porque el consuelo te lleva a la paz. Y es la leche, pues, que se alimenta a los hijos también, porque cuando uno está en hijos, quieres tener consuelo continuamente y el consuelo alimenta a los hijos. Los cristianos más débiles, en ocasiones,
tienen un consuelo más vivo y tangible que los cristianos más fuertes. ¿Por qué? Porque esa paz y ese consuelo en su interior son la leche y la dulce miel con las que se apartan de los placeres y los deleites de este mundo. Cuando recibimos al Señor, pues aún somos niños, bebés espirituales, recibimos consuelo, y ese consuelo y esa esperanza recibida, ese perdón recibido nos hace mantenernos firmes y comenzamos a rechazar muchas cosas del mundo, ¿verdad? Siempre, y eso nos ha pasado a todos. Por eso es que entre los cristianos más débiles, pues ese consuelo se hace fuerte. Y ese consuelo pues permite que puedan separarse del mundo. La ausencia del consuelo, pues si tú lo restringes, eso también te va a permitir madurar. Entonces es importante también que a veces uno siente y dice, pero me siento desconsolado, porque al estar desconsolado, eso va a permitir que busques de Dios, que madures, que seas perfeccionado. Y también, pues Dios hace que pierdas o que tu paz sea interrumpida por la necedad del hombre. Muchas veces los hijos de Dios se vuelven banales, descuidados, superficiales, indolentes y seguros de sí mismos, debido a la paz y al consuelo que tienen. Entonces Dios mismo se aparta de ellos, esconde su rostro y por consiguiente ellos pierden pues el consuelo y la paz tiende a desvanecerse. También entonces Dios permite que la paz sea interrumpida por nuestras propias acciones. También Dios permite que la paz interior sea interrumpida cuando el consuelo está mal ubicado. El consuelo de los creyentes está instalado en ciertas ocasiones de tal manera que produce desconsuelo. ¿Cómo es esto? Cuando los creyentes buscan consuelo espiritual en las bendiciones externas, podemos decir por adelantado que el consuelo no va a durar, sino que dentro de muy poco tiempo estará turbado. Miren, el salmista dijo en el Salmo 143:4, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. ¿Y por qué dijo esto? Veamos en el verso 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. El salmista media el amor de Dios fijándose demasiado en ¿qué? En las cosas externas. Pero cuando llegó el enemigo, pensó que Dios no le amaba y se sintió abrumado. Lo mismo sucede con las bendiciones externas. Hay muchos que creen que las bendiciones externas es porque cuanto Dios tanto más te ama, y cuando faltan, pues te sientes desanimado, te sientes abatido. Cuando un hombre pues no agradece la paz auténtica y no se humilla por la falsa paz, su paz no perdurará. ¿Qué dijo Jesús? En Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte, armado, aguarda su palacio, en paz está. Cuando el hombre fuerte, armado, aguarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero esto es una paz falsa. Cuando uno acepta a Cristo Jesús, cuando aceptas las verdades del Evangelio, recién tú vas a tener la verdadera paz. Tú vas a tener esa verdadera paz interior. Y esa es la auténtica, no esa paz externa. Dios espera que un hombre se humille por esa antigua paz interior falsa
y agradezca a Dios por esa paz auténtica. Cuando Dios ve que un hombre no se humilla por la falsa paz y además no agradece por la paz auténtica, el Espíritu del Señor se entristece, se apaga y el alma del creyente queda desconsolado. Cuando un creyente, por ejemplo, obtiene su consuelo solamente de algo que se halla dentro de sí, ¿no? Dentro de la gracia que se encuentra en su interior, pero no de la gracia externa de Cristo en su interior, pero no de Cristo en su exterior, su consuelo tampoco perdura. ¿A qué te refieres, pastor? No entiendo. Miren, la gracia interior tiene que estar de la mano con nuestra obediencia, o sea, con lo que nosotros mostramos exteriormente. Podemos tener a Cristo en nuestro interior. Yo puedo tener esa paz en Cristo en mi interior, pero esa paz tiene que estar en función también de que Cristo esté en mí exteriormente. Así no voy a estar turbado y voy a gozar de la paz. Porque un hombre no tiene consuelo sin obediencia y Dios nos ha llamado a hacer luz, a hacer sal. Tú aceptas al Señor y te metes en tu casa y estás en tu casa, vas a estar abatido, vas a estar desconsolado, porque estás desobedeciendo. Entonces no solamente pues tiene que estar la gracia interna en ti, sino que también la gracia externa tienes que mostrarla. Una causa que elimina nuestro consuelo, ¿qué cosa es? El pecado. Y cuando nosotros desobedecemos al Señor, estamos en pecado. Cuando un hombre pues busca su consuelo en impresiones o en recuerdos de la palabra en lugar de la palabra misma, su consuelo no dura. ¿Cómo es esto? Ponte que tú estés en una situación difícil, ¿no? Te encuentras abatido, vas a un parque, te sientes muy mal y de repente miras o alguien te habla y te hace recordar algún versículo de las Escrituras y entonces en ese momento tú saltas de gozo y recibes y dices, sí, soy un hijo de Dios, no puedo sentirme así, ¿verdad? Y te saca de esa situación. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que eso no dura. Vamos al Salmos 16, los versos 2 y 3. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay en mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El Salmo que dice que no hay para mi bien, o sea, el Salmo nos dice que no hay para mi bien, o sea, santidad y justicia fuera del Señor. ¿Qué sucede si no acudimos a su bien, o sea, a su justicia y a su santidad? Y solo confiamos en ellas, solamente confiamos y no acudimos. ¿Qué sucede? En el verso 4 nos dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré sus nombres. Confiar en secciones aisladas de la palabra o en recuerdos no causan un consuelo permanente. Entendamos bien esto, porque tú lees las Escrituras, te acuerdas, estás pasando en un momento depresivo, de acuerdo, el Señor te saca de ahí, la palabra misma te saca. ¿Por qué? Porque es cierto que Dios es soberano y también en su providencia permite pues que tú puedas encontrar una promesa en la Biblia y que puedas salir de la situación en la que te encuentras. O también te envían pues palabras que te puedan fortalecer y sostener tu alma en los momentos de aflicción que tú estés. Pero entendí bien eso.
que esas palabras que te dijeron o lo que tú leíste no hace que tú puedas medir el amor de Dios, ni que tampoco determines cuál es la situación en función de quién está. Vamos a entenderlo bien, ¿cómo te lo explico para que lo podamos entender? Estas palabras no hace que midamos el amor de Dios o determinemos nuestra situación en función de las palabras que hemos recibido. Eso no va a determinar cuál es el amor de Dios. Tampoco va a determinar cuál es tu situación. ¿De acuerdo? Lo que va a determinar es el amor de Dios, de cuánto Dios te ama, de cuánto tú le amas, es a través de la obediencia. Ese es el motivo por lo que Dios ve que tu consuelo no está bien puesto. Porque solamente lo tomaste, lo creíste, pero no lo viviste. Entonces, si tú tienes un consuelo que está mal ubicado, Dios lo tiene que quitar. Y lo hace exclusivamente motivado por amor. Te lo va a volver a dar, pero ahora te lo va a dar bien cimentado. Esa es la causa por la que el pueblo de Dios, esa es la causa por la que Dios permite que su propio pueblo pueda llegar a estar desanimado. ¿Por qué? Porque estamos apoyados en un consuelo temporal, pero Él quiere que tú tengas un consuelo permanente. Quiero reiterar un poco para que lo entiendas bien esto. En la Biblia, en toda la Biblia, no leemos pues que te diga, coge la Biblia y considéralo como un libro de adivinación en donde lo abres y que te diga lo que el Señor y lo que está ahí que te levante. Es cierto que Dios lo puede hacer, es cierto, la providencia de Dios lo hace y te puedas sentir, pero es para que salgas de ahí. Pero si tú no comienzas a vivir las Escrituras, comienzas a vivir y a dar o a ser tuya, a encarnar las promesas de Dios en tu vida, pues entonces el consuelo que tú vas a recibir, la paz interior que tú vas a recibir, pues va a ser temporal. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú crezcas, que seas fortalecido y que la tengas pues permanentemente. Hay muchos, y sobre todo yo recuerdo mucho esto en mí cuando recién empezaba en el cristianismo. Pues leía las Escrituras y me acordaba, pero a los 4, a los 5 días o al mes, miraba que otra vez estaba en la misma situación. ¿Por qué? Solamente lo creía, basaba en la promesa, pero no hacía nada por vivir pues toda la otra parte. Es igual que lo que en algún momento alguien escuchaba decir, ¿no? Solamente quieres tomar la parte que a ti te conviene y no quieres hacer lo que es tu responsabilidad hacerlo. La Escritura no se toma parcialmente, la Escritura se toma totalmente. ¿Cómo podemos curarnos y remediar para salir de esta situación? ¿Qué hacer para recuperar la paz interrumpida? Entonces, una pregunta que te puedo decir es, ¿has olvidado los años de la diestra del Altísimo? Recordar cómo en momentos pasados, cuando te encontrabas solo, cuando nadie estaba cerca de ti, y el Señor llegó a ti, te abrió las Escrituras y te hizo cambiar de actitud y te hizo vivir de una manera diferente. Eso te tiene que llevar a salir del estado en el que te encuentras. Yo estoy seguro que en otros momentos estuviste pasando por momentos más difíciles y Dios siempre estuvo contigo. Segundo, no utilices medios para restablecer tu consuelo de tal forma
que lo que consigues es perderlo más. ¿A qué te refieres con esto? Algunos buscan el consuelo mediante la razón y pretenden expulsar la tentación y sustituirla por el consuelo. Pero sabes, tienes que recordar dos cosas. No discutas con Dios porque saldrás desconcertado, ni tampoco discutes con el diablo porque saldrás engañado. ¿Qué te quiero decir? La oración es el camino en donde tú vas a buscar de Dios. La oración es la amiga del consuelo. Pero si tú haces la oración y descuidas el llamamiento, si tú descuidas cuál es el llamamiento, que tú prediques, que vivas una vida justa, que vivas una vida santa, que seas luz, que seas sal en este mundo. Si tú descuidas esto, entonces vas a abrir las puertas a la tentación. Y eso pues te va a llevar a que ores sin ganas y sin vida. Y entonces el consuelo que te da Dios se aleja. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás utilizando más los medios que Dios te dio para fortalecer tu consuelo, sino que muy por el contrario, al utilizarlos mal, el consuelo lo estás perdiendo. No busques pues más el consuelo en el exterior, sino en tu interior. ¿Qué hacer para que mi paz y mi consuelo sean restablecidos? Pues piensa, de repente estás pasando un momento muy difícil, estás abatido. Piensa en lo que harías si estuvieras buscando ser justificado. ¿Qué harías? Y haz lo mismo. ¿Qué haría yo? Identificaría mi pecado. Acudiría al Señor. Confesaría mi pecado. Me arrepentiría. Me acogería a la obra de Cristo. Y la paz de Dios vendrá a mi corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer. También, ¿cómo puedes hacer para recuperar la paz? Si tú has perdido tu consuelo y has perdido el resplandor del rostro de Dios por tu pecado o por otra razón, entonces, si tú lo perdiste por otra razón, al poco tiempo vas a volver a tener la paz interior. Pero si es por tu pecado, no vendrá hasta que tú no lo confieses. Entonces también es importante identificar la situación en la que tú te encuentras y por qué. Y por último, para que tengas esa paz interior, lee mucho las Escrituras, medítalas y aplícalas a tu vida. Cuando estuve predicando en algún momento el Sermón del Monte, hace muchos años, las Escrituras nos mandan a hacer luz y sal. Y cuando comienzas a leerlas, cómo se utilizaba la sal en los tiempos bíblicos, pues cuando habían los conquistadores, entraban a una ciudad, capturaban a todos. ¿Y qué hacían con sus tierras? Las cultivaban y echaban sal en la tierra. ¿Para qué? Para que esas tierras no vuelvan a ser fructíferas. Cuando tú vives las Escrituras, tú eres sal. Y si tú eres sal, el enemigo no va a poder plantar en ti cosa alguna que pueda germinar. Porque eres sal. Entonces leamos las Escrituras, guardémoslas en nuestro corazón y vivámoslas. Así, pues renunciaremos o no aceptaremos las cosas que el enemigo nos ponga en nuestra cabeza en cuanto al abatimiento y en cuanto, pues también al desánimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque hoy podemos entender muchas cosas que nos hacen ver, Señor, cómo el abatimiento y también el desánimo pueden atacar y puede también ser presa de un hijo tuyo. Señor, y a veces tenemos pensamientos tan confusos que pensamos que un cristiano no debe experimentar por eso. Pero hoy tú has abierto nuestros ojos y nos haces ver que es necesario que nuestra paz sea interrumpida. Porque esa paz, cuando es interrumpida, nos va a permitir que seamos, en primer lugar, fortalecidos en ti. En segundo lugar, porque valoremos esa paz que tú nos das. También, Señor, para que realmente nos fijemos solo en ti, que pongamos tus ojos en ti, en el dador de la bendición. También, Señor, es necesario perder esa paz porque a veces somos necios y tenemos comportamientos, pues nos sentimos tan seguros de nosotros mismos que tenemos comportamientos indolentes, descuidados, superficiales, banales, que necesitan ser corregidos. Y por eso también perdemos la paz. También, Señor, cuando ese consuelo está mal ubicado. Señor, cuando solamente queremos alcanzar un consuelo temporal y no permanente, en donde queremos apropiarnos solamente de tus promesas y no vivirlas. Perdónanos, Señor. Gracias también, Señor, por todas las cosas que tú has hecho con nosotros, sobre todo cuando aquellos momentos en donde hemos pasado situaciones difíciles, hemos estado depresivos, desanimados, enlutados, y tú nos has rescatado. Y nos has rescatado de ahí, por pura gracia. Señor, entonces, si estamos pasando por esos momentos hoy, debemos ver esa gracia que aún, Señor, se manifiesta en este tiempo hacia nosotros. Gracias, Señor. Gracias también, Padre Santo, porque también, Señor, pues has abierto nuestros ojos para que podamos utilizar bien los recursos que tú nos has dado. Que podamos utilizarlos bien. Señor, la oración es un arma muy fuerte, pero si esa oración no está acompañada, Señor, del llamamiento, o sea, de asumir nuestra responsabilidad, del privilegio de ser tus hijos, si no va acompañado de eso, Señor, lo oraremos sin ganas, sin pasión. Y al orar sin ganas y sin pasión, pues simplemente el Espíritu Santo se contrista y se aleja. Y nosotros mismos contribuimos, Señor, a que pues ese consuelo que debería ser permanente no lo tengamos porque utilizamos mal esos recursos. Gracias, Señor, por hacernos ver esto. Gracias, Padre Santo. Señor, siempre es nuestra oración. Inclina nuestros ojos a tu palabra, Señor. Que la meditemos, que la guardemos y que la pongamos por obra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos tratado este tema un poco complicado en algunas cosas, pero es importante que podamos entender la magnitud de por qué perdemos nuestra paz interior. Y al mismo tiempo, pues, nos ha hecho reflexionar muchas áreas de nuestra vida. La próxima semana estaremos tratando sobre el remedio. Así que los espero la próxima semana, siempre en nuestro horario habitual de las
8 de la noche miércoles. Que Dios los bendiga.